presentaré un poquito. El título de lo que voy a presentar se llama Volátiles de plantas, función biológica y capacidad alergénica. Bien. Primero que nada, más allá de la presentación que hizo Inés, voy a hablar un poquito no de lo que es, porque ya no lo dijo, sino de este perfil extensionista, porque no, yo creo que no se puede ser un científico completo si no se difunde a la sociedad lo que se hace. Esa es mi opinión. Entonces, más allá de que uno hace investigación, publica, todo lo demás, yo me tomo el tiempo de difundirlo a la sociedad. Entonces tengo un blog donde voy publicando las cosas que voy aprendiendo, porque yo creo que la información se tiene que compartir. Tengo también en YouTube y por suerte la Intendencia de Montevideo reconoció este trabajo y a través del programa sobre ciencia, del canal de la Intendencia de Montevideo, tengo un espacio para hablar de plantas cada uno. Entonces también acá van a ver algunas notas sobre el premio. Bueno, para empezar hablando de poco del tema que nos convoca, es una pasión. Las plantas es una pasión. Y creo que todos ustedes la sienten por algo tan aquí. Bien, nosotros no tenemos que olvidar que tenemos una relación con las plantas y las plantas tienen una relación con nosotros. Bien, si yo miro una planta, tengo que pensar que hay un montón de cosas que no estoy viendo, que son las interacciones. Bien, la planta interacciona con herbívoros, con otros organismos, interacciona con nosotros, interacciona con la naturaleza, entonces los efectos abióticos, la temperatura, la enfermedad, o sea, la sequía, la lluvia, el régimen de humedad, o sea, todos estos factores importan mucho porque van a condicionar la expresión química. Ya lo saben, pero no es lo mismo una planta cultivada en el valle que también. Las condiciones ambientales son diferentes, entonces la expresión química es diferente. Pero no solo eso, sino que nunca tenemos que olvidar de los microambientes. Los microambientes son los promotores del metabolismo especializado, antiguamente llamado metabolismo secundario. Bien, vean este ejemplo. Este es un ejemplo que aparece en este libro que me encanta. Se hizo un estudio en Holanda al mediodía del año 76. La temperatura del aire era 11 por 8 grados. La dirección de los rayos del sol era así. Y se midió la temperatura de los microambientes. A la sombra de este arbusto, menos 2 grados. Estaba congelado. En esta hojarasca, 62 grados. Del lado de la corteza que le daba el sol, 45 grados. Del otro lado, 8 grados. La temperatura no es uniforme. Es una cosa, es la temperatura del aire, otra cosa es la temperatura de los ambientes. Obviamente, una planta a 16 grados no va a responder de la misma forma que está a la sombra del otro. Y esa diferencia radica la expresión química diferente. O sea, químicamente son diferentes porque están en condiciones microambientales diferentes. Los microambientes y microclimas promueven este metabolismo especializado. Y además, nunca nos tenemos que olvidar la falta de movimiento. Bien, eso hace que las plantas tengan una química altamente especializada. Bien, las plantas no pueden comprar. Las plantas no pueden dar movimiento. Entonces tienen que defenderse con algo. ¿Con qué se defienden? Con química. Bueno, vamos a dar un poquito más. Metabolismo especializado y volatiloma. ¿Qué es eso el volatiloma? Volatiloma es básicamente todo lo que una planta emite a la atmósfera como compuesto. No tenemos que olvidar que es una fracción de la expresión de una planta. Una planta, en las condiciones ambientales, yo tengo desde el genotipo al fenotipo, obviamente va por la genómica, transcriptómica, proteómica, diferentes niveles de estructura.
llegamos a la metabolómica. Pero dentro de la metabolómica tenemos la volatilómica. O sea, todo lo que la planta está emitiendo a la atmósfera en una circunstancia dada. Y muchas veces este término, que es relativamente nuevo, se considera como equivalente a aceites esenciales. Y no lo es. Quiebro una lanza y digo, aceite esencial es una definición operacional. ¿Tá? Hay un proceso, una destilación que me genera un aceite esencial, pero no es la expresión clínica. Es como nosotros, es una forma fácil, digamos, de obtener los volátiles de una planta, pero no es lo que la planta expresó. Algunos compuestos que las plantas emiten, isopreno. ¿Han escuchado hablar del papel del isopreno? Isopreno. ¿Para qué las plantas lo emiten? Para contrabalancear el aumento de oxidación y calor. Es un compuesto termotolerante. ¿Tá? Miren esto. Expresión de isopreno en miligramos por metro cúbico por día. Aquí es enero, aquí es julio. Hemisferio sur, verano. Tucumán está ya casi en la punta de la extrema emisión de isopreno. Las plantas emiten isopreno para aguantar el calor, para que la fotosíntesis continúe siendo eficiente a pesar del aumento de la temperatura. ¿Qué pasa en julio? En julio es verano del otro lado. También comienza la emisión de isopreno que antes no estaba acá. ¿Qué pasa en las regiones tropicales? Aún todo el año hay emisión de isopreno. Obviamente son las regiones más calientes. Bien. Entonces, este es un protector fisiológico. Bien. Ahora les pregunto, aquí que hay varios especialistas en aceites esenciales, ¿alguna vez vieron isopreno en un aceite esencial? No. ¿Ah? Volátiles de hoja verde. Otro de los compuestos subestimados por los aceites. Son termotolerantes, pero no solo termotolerantes. ¿Ah? Miren a qué responden. Luz, exceso de sal, frío, sequía. Las plantas emiten compuestos volátiles. ¿Cuáles son los volátiles de hoja verde? Son alcoholes, aldehídos, aquí hay un aldehído, son alcoholes de 6 o 9 átomos de carbono. Son emitidos por todas las plantas y son el típico aroma a hierba cortada. Esos compuestos, cuando nosotros estamos oliendo el aroma vegetal, es porque la planta está reaccionando. No reacciona solo a la agresión física, sino que reacciona para mantener la integridad estructural, para la defensa. Reacciona para proteger la fotosíntesis. Estamos rompiendo una planta. De alguna manera, yo no entré todavía en alteraciones bióticas. Estoy diciendo que simplemente romper planta lleva al almacenamiento del ácido abscísico y consecuentemente todo está activado por compuestos volátiles. Los famosos compuestos volátiles de hoja verde. ¿Tenemos los aceites? No. Algunos, los de 9, podemos sacarlos. De 6, difícil. Otra cosa. Comunicación química. Ahora voy a ir a los seres vivos. Nunca tenemos que olvidar que lo que está la planta emitiendo a la atmósfera está comunicando algo. Comunicando. Si hay comunicación, yo tengo un emisor y tengo un receptor. ¿Y la señal cuál es? Química. Compuestos volátiles. ¿Está? Compuestos volátiles. Afecta a una planta, emite compuestos volátiles y otra planta u otra especie responde. Lenguaje. Ustedes me están escuchando a mí por mi lenguaje. Yo le estoy hablando en idioma español. Así las plantas se comunican. Piensen eso, que se están comunicando, todas esas plantas que están en afuera, se están comunicando por compuestos volátiles. ¿Bien? A los compuestos volátiles relacionados a la composición química le decimos semioquímica. ¿Tá? Y son emitidos por alguien y recibidos por alguien. Recepcionados, digamos, por alguien. De esta forma, de alguna forma, el emisor tiene que emitirlo y el receptor tiene que captarlo. ¿De acuerdo?
Piensen esto. Las bases del ADN, con 4 y sus interacciones, codifica información genética para hacer lo que somos y todos los animales. Imagínense los compuestos volátiles. Hay más de 1000. Imagínense la cantidad de información codificada que puede generar. Con mínimas variaciones de cantidad de compuestos, la información es diferente. ¿Bien? A veces, incluso las plantas se comunican con los insectos y cambian las relaciones entre los compuestos y el mensaje es diferente. ¿Bien? Esta diversidad gigantesca de compuestos volátiles nos hace a nosotros realmente espectadores de intentar entender. Antiguamente, solo veíamos que estaban presentes. Hoy ya comenzamos a entender por qué están presentes. ¿Por qué la planta emite ese compuesto? Ecología química. Pero no tenemos que olvidar que detrás del lenguaje están las palabras. Detrás de los compuestos químicos hay rutas biosintéticas, hay enzimas, hay sistemas de regulación que los dieron origen. Entonces, cuando nosotros estamos viendo compuestos químicos, nosotros analistas, estamos al final de la cadena, un montón de cosas ya pasaron. Estamos viendo una escena, pero ¿qué no estamos viendo? Un montón de cosas. Ecología química. Interacciones entre individuos a través de química. La primera vez que yo escuché esto, me maravilló. Realmente, no es la química del ácido sulfúrico, no es la química de eliminaciones, de la química de rearreglo, no. Es la química enfocada a la ecología. Somos extremadamente afortunados de vivir una época de esto, que podemos entender cómo la composición química ayuda a entender las interacciones entre organismos. Puede ser lo típico, atracción de polinizadores. Hay plantas, a mí me pasó a estudiar una de ellas en Uruguay, que cuando florecen aumentan ciertos compuestos y bajan otros. ¿Ah? ¿Y por qué es eso? Y porque alguien tiene que llegar a polinizar. O sea, el emisor es esta planta, el receptor una abeja. El receptor puede ser una mosca. Hay veces que las plantas emiten olores fecales. ¿Por qué? Una mosca va a ir a polinizar. Ese es el mensaje. Tengan. A veces es tan increíble que la planta es tan sofisticada que en diferentes partes de la planta emite cosas diferentes. ¿Ya han visto las plantas carnívoras? Las plantas carnívoras son carnívoras en la base, son como una roseta. Mientras que cuando florecen, usan un, no sé cómo decirlo botánicamente. ¿Típite? Es típico. ¿Ejes? Un eje crece a veces hasta 1 metro de altura. ¿Por qué? Porque tiene que estar bien diferenciada la emisión de la base que quiere comer con la emisión de arriba de las flores que quiere ser polinizada. No va, una planta carnívora no va a comerse literalmente una abeja. No es beneficioso. Bien. Defensa contra los agresores. Obviamente las plantas emiten compuestos volátiles que son deterrentes. O sea, hacen que el insecto no se pueda comer a la planta. Y nunca tenemos que olvidar la coordinación entre plantas. Bien. Les voy a mostrar un ejemplo ahora más adelante de la comunicación planta-planta. Que eso es fundamental. La atracción. Vamos a ir al primero. Voy a ir pasando por estas. Primero, segundo, tercero. Atracción de polinizadores. ¿Por qué? Hay que atraer, pero en el momento adecuado. Hay que optimizar. Una flor tiene que atraer cuando ella está excelente, está pronta. Entonces, cuando está en este estado, tiene que emitir compuestos volátiles que digan, no, ahora no. Cuando llega acá, ahora sí. Y cuando fue polinizada, ahora no. Y de alguna manera lo tiene que decir, no grita. Tiene que decirlo por química. Entonces, en esta ventana, emite los compuestos que atraen. Mientras que en estas ventanas, muchas veces emiten compuestos que repelen. Por eso cambia la composición química. Por eso si uno estudia
la floración, en las diferentes etapas de floración, los compuestos van a ser diferentes. No es para nosotros que está emitiendo la planta. Está emitiendo para alguien que está recibiendo, un receptor, una mariposa, una polilla. Pero no solo eso. Esta es una planta que yo estudio bastante. Va a aprender a un. En las condiciones, no sé aquí, pero por lo menos en las condiciones de Uruguay, el individuo es, se podría decir que es un masculino, funcionalmente masculino, ¿bien? Tiene el masculino y el femenino. El masculino florece 15 días antes. De hecho, este florece ya y este está en botón floral todavía, cuando al mismo tiempo. ¿Pero por qué pasa eso? Primero, el individuo femenino tiene que estar, cuando florece, este otro tiene que estar en condiciones óptimas. Porque si no hay un gasto energético. Se ha optimizado de tal forma que cuando este está pronto, este ya está en su mejor momento. ¿Bien? Pero a su vez hay un orden. Y esto yo lo he visto por fotometría. Las abejas, ellas tienen que ir del masculino al femenino. No tiene sentido ir del femenino al masculino. Tiene que llevar polen. Entonces, la planta masculina emite ciertos compuestos volátiles para la abeja, para que vaya primero ahí. Que vaya la flor masculina primero. Y después tiene que ir la femenina, tiene que ir después. Pero la femenina no puede atraer primero y haga esto. Esto es un gasto de energía. Entonces está todo tuneado para que esto pase en las condiciones naturales. Yo he analizado los compuestos de esto y químicamente son muy parecidos. Los que emite, o casi iguales le diría, los dos sexos. Sin embargo, cuando uno hace el análisis olfatométrico, ve que en mínimas cantidades tienen olores diferentes. O sea, el olor que emite un individuo masculino es diferente al olor que emite un individuo femenino. Y lo repito, el olor que emite un individuo masculino no es el mismo que un femenino. ¿Cuántas veces tenemos en cuenta el insecto de la planta cuando estamos en un muestreo? Hacemos un batch todo junto. ¿Bien? Tenemos que empezar a estudiar esas pequeñas diferencias. Carrera armamentística. ¿Vale? Y en el caso de incendio, ya es en el caso de incendio, planta. Sí. Ya un tipo. Planta masculina y femenina. Sí. Y si la planta es hermafrodita. Y si la planta es hermafrodita, no sé de qué lo que pasaría. Porque particularmente yo no lo he estudiado. Sin duda que debe haber alguna influencia, porque no es lo mismo que se autopolinice que polinice otro. Obviamente cada planta, y ahí está el vídeo que no me deja mentir, cada planta emite compuestos diferentes, ¿tá? Y en diferentes proporciones. Significa que de repente una está rechazando la autopolinización. ¿Bien? Pero yo particularmente no he abordado ese tipo de estudios. Carrera armamentística, y acá la miro para Inés. Tricomas glandulares en la superficie de la hojas. Nosotros, cuando lo vemos así, cuando María Inés saca la foto tan linda, que después voy a mostrar algunas de María Inés, cuando lo vemos así, pocas veces estamos entendiendo lo que está pasando acá. Estamos entendiendo que acá hay una membrana y que todo el tiempo se está liberando aceite, todo el tiempo está liberando compuestos volátiles. Que hay, aquí adentro va a haber un microambiente. Estamos entendiendo que hay insectos que va a ser una trampa mortal, que van a llegar acá y van a rozar estos tricomas y todo el contenido se lo va a bajar encima. Aparte el contenido es apolar, por tal va a penetrar en el insecto, la cutícula. Estamos entendiendo que todo este sistema tan complejo está perfectamente coordinado para que sea en el ambiente que está. Estos tricomas se vacían, ¿tá? Emiten a diferentes horas del día, emiten diferentes tajas, ¿no? Entonces, muchas veces en la noche se vacían y se vuelven a llenar durante el día. Esto no es estático, esto es altísimamente dinámico. Cuando María Inés ve, le está sacando la foto.
pero no está viendo cómo es la emisión de cada uno de los tricomas en particular. Entonces se forman microatmósferas. ¿Ah? Todo el entorno de la hoja, todo el entorno microscópico, va a estar impregnado de estos compuestos. ¿Ah? Obviamente tiene una función protectora. Va a proteger contra estos insectos. Pero no solo esto. ¿Sabían que hay espantapájaros naturales? Y hasta tienen forma de espantapájaros. Miren un poquito acá. Metil N-metilantranilato, metilantranilato. Son irritantes de pájaro. Irritantes trigeminales. Producen irritación visual y nasal. El pájaro, cuando tiene este compuesto, de hecho se venden para eso, ¿no? Creo que Amber Bird por eso, justamente, porque encontró al metilantranilato. Cuando los pájaros se encuentran en estos compuestos, ¿bien? Lo utilizan. Uno diría, ¿para qué? ¿Ah? Uno tiene que olvidarse que las plantas también tienen que defender a los suyos. Y también hay insectos que son benéficos. ¿Bien? Entonces la emisión de esto puede estar evitando que se le coman a los benéficos. No lo sabemos. Muchas veces la emisión de estos compuestos que son tan comunes puede estar vinculado con eso. ¿Bien? Esto, una vez me pasó a mí. Líneas telefónicas verdes. Una vez me pasó a estudiar volátiles, no aceites esenciales, volátiles de una planta, a través del sistema de absorción, y vi este compuesto por primera vez. Y me reventé la cabeza y dije, ¿por qué esto está pasando? No lo había visto. Solo en una fase de la planta producía el metilsalicilato. Y yo, cuando lo hice, muy joven, digamos, dije, ¿qué será esto? Fui al campo de vuelta a ver qué pasaba, di vuelta la hoja y estaba llena de pulgones. No lo había visto. Estaba emitiendo porque estaba diciendo, estoy siendo atacada. Metilsalicilato. Si no encuentro los aceites esenciales, es que esa planta estaba haciendo comida, realmente. Metilcarbonato. También es parte de la comunicación entre la misma especie y diferentes especies. ¿Tá? Cuando una oruga come, desencadena toda una cascada que se avisan entre plantas. Entre plantas de la misma o plantas de otra especie. Lenguaje químico altísimamente sofisticado. ¿Tá? ¿Qué hacen estas plantas? Aumentan su nivel de defensas constitutivas. Aumentan la expresión de tanino, aumentan la expresión del caloide. Bien, todo por qué, mediado por esto. Y este ejemplo, yo creo que es el más bonito. Por esto es que le puse esta foto en el seminario. Se conocen las acacias, son presentes por todos lados. Capaz que este ejemplo ya lo escucharon. Este está en la vida oculta de los árboles. La historia viene así. Sucedió en Sudáfrica. Se veía una mortandad grande de jirafas por comer acacia. No se estaba entendiendo bien por qué estaban muriendo las jirafas. Lo que sí se vio era que se midió el nivel de taninos de las acacias y se vio que las que estaban en dirección al viento tenían una altísima concentración de taninos, mientras las que estaban contrario a la dirección del viento no lo tenían. ¿Qué estaba pasando? La jirafa se alimentaba acá. La planta emitía etileno. ¿Lo han visto alguna vez en la frente artificial? No. Etileno, una hormona vegetal sumamente simple, relacionada con la maduración de los frutos. Esa planta estaba emitiendo etileno y le estaba avisando a las plantas de alrededor que estaba haciendo comida. Estas plantas no habían sido comidas, pero tenían los taninos altos, porque la compañera le había avisado por el etileno que estaba siendo atacada. Entonces cuando la jirafa llegaba y comía esto aquí, ¡pum! Se curtía. Este es un ejemplo de la altísima sofisticación de la comunicación química. ¿Ah? Con un compuesto tan sencillo como el etileno,
se puede codificar información. Información de estoy siendo agredida. Ustedes, como dicen, ¿no? Por lo menos en Uruguay es muy común, si ves la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo, ¿no? Entonces, todas pusieron remojo allí. Pero no va solo por ahí. ¿Han escuchado las interacciones electrónicas? Múltiples a nivel electrónico. Este ejemplo, esto es el maíz. La Lepidoptera exigua es una lagarta que se alimenta. En el regurgitado de la alimentación, hay este compuesto. Se llama bolicitina. Es la del derivado de un ácido graso y glutamina. Ese compuesto dispara la liberación de muchísimos compuestos volátiles. ¿Y quién atrae? Al parasitoide. Y el parasitoide viene y pone los huevos arriba de la lagarta. Ergo, la mata. Un nivel trófico, dos niveles tróficos, 3 niveles tróficos. O sea, comunicación, ¿por qué? Compuestos volátiles. ¿Bien? Altísimamente, este fue uno de los primeros patrones moleculares asociados con la herbivoría. O sea, una señal de que la herbivoría deja huella. Y es una huella química. Ahora, esto ya está bastante desactualizado, pero son las interacciones que se han probado. Hoy en día hay interacciones hasta 6 niveles tróficos confirmados. ¿Bien? Compuestos volátiles. Con predadores como los pájaros, con lo que buscan los herbívoros, con los parasitoides, con los predadores de este estilo, en las raíces. Las raíces se comunican con la parte de arriba a través de volátiles. No es todo floema, xilema. Hay comunicación volátiles. ¿Bien? Ahora digo yo, miren todo este mapa. ¿Qué está faltando? ¿Qué está faltando? Factores abióticos. Clima. Abióticos, perfecto. Pero hay algo más que está faltando. Correctísimo. ¿Cuándo fue que nosotros salimos de este esquema? ¿Cuándo fue que nosotros nos consideramos tan superiores que no entramos acá? Yo les mostré en la primera, y voy a ir solo para atrás. La primera le mostré acá. El ser humano no se puede salir de él. Estamos en un ambiente. Entonces, nos quiera o no, somos agresores de las plantas. Y las plantas también responden a nosotros. De alguna forma, pueden responder bien y nosotros pueden hacer bien. ¿Han escuchado los baños forestales? Sí. ¿Ah? Los compuestos que en este contexto se conocen como fitoncidas, ¿bien? Cuando uno está en un baño forestal, se sumerge junto con las plantas, aumenta nuestro bienestar. ¿Bien? Nuestro estado de ánimo mejora, nuestro sistema inmune funciona mejor. Esto está probado científicamente. ¿Ah? De hecho, se conoce, es una técnica de la medicina alternativa japonesa, y se utiliza mucho. Cuando uno está estresado, vaya a la naturaleza. ¿No? Y vaya así, con los brazos abiertitos, ¿no? Pero la señorita está oliendo lavanda. Fue probado que tiene compuestos que relajan. ¿No? No estoy diciendo nada que no sea científico. ¿Bien? Estos compuestos nos ayudan. Y si uno mira, ¿qué hacen? Acá no se ve nada, pero dice son antiinflamatorios, son antioxidantes, son, ¿qué más dice acá? De la pantalla. Antiinflamatorio, antioxidantes, ansiolíticos, todos esos compuestos nos están ayudando. Nos están ayudando. ¿Ah? Pero siempre nos ayudan. Alergia. Ser humano,
que sale del esquema con las plantas, y hay compuestos que emiten las plantas que nos afectan a nosotros. ¿Cómo lo hace? Son los que se conocen como áptenos. ¿Bien? El compuesto volátil interacciona en nuestra piel con las proteínas y se encadena toda una cascada inmune. ¿Está? Con células de reconocimiento, células del Langerhans, ¿está? Quedan en el nodo linfático y se acuerda de esta agresión. Entonces, en caso de que nosotros recibamos otros alérgenos, ya con poquito, miren, cuando se sensibiliza, necesitamos muchas moléculas. Cuando se licita sin, miren, con solo unas poquitas, se logra. Hay un ejemplo, y ahora les voy a contar un trabajo mío. Hay un ejemplo de una planta que yo estudio también, que es altamente alergénica, donde una persona se sensibilizó con esa planta y desarrolló alergia, es de anacardiacia, y desarrolló alergia al comer castaña de cayú. Anacardiacia. Nunca la persona había tenido contacto con el árbol de la castaña de cayú, pero sí había tenido contacto con esta otra planta altamente alergénica. O sea, de alguna forma hay información cruzada. Todas las que están emitiendo, las que son nocivas para nosotros, nos sensibilizamos con una y después pagamos el plato con la otra. ¿Ah? Hiedra venenosa. ¿Conocen? Bien. Mucha gente de Estados Unidos que tiene problemas altísimos con hiedra venenosa, viene acá y se brota. Y digo acá también porque ustedes tienen planta. Porque nunca estuvieron en contacto, pero son los mismos alérgenos. Químicamente son iguales. No importa la especie. Y nos genera estos problemas. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Bueno, uno lo podría hacer, yo no voy a ser químico, no es una clase química, pero son estos que están acá. Y uno dice, bueno, pero no todos están los aceites, están poquitos, son epóxidos, son aldehídos, bueno, algunos tienen cinnamaldehídos, yo qué sé. Pero dice, uno diría, está, los aceites esenciales, yo tengo aceites esenciales, no hay problema. ¿Qué no hay problema? Preáptenos y proáptenos. ¿Qué es esto? Miren este, ¿quién nos sacó este en un aceite esencial? No conozco a alguien que no haya identificado limoneno. ¿Ah? Limoneno, se oxida en la piel, peróxido. Estos actúan como áptenos. O sea, estos se unen a las proteínas y generan respuesta alérgica. Linalol también hace lo posible. Algunos otros se activan por nuestro propio sistema oxidante. Utilizan nuestro propio sistema para activarse y generarnos el mal. La reacción alérgica. Los proáptenos y los pre y proáptenos son muy comunes en los aceites. Son parte del mecanismo defensivo de las plantas. ¿Contra quién? Contra nosotros. Una vez estaba hablando con una investigadora que me decía que la planta estaba reaccionando a ella, porque le sacaba, lo que vio era que estaba muestreando la planta diferentes días y trató de hacerlo en varios días consecutivos. Porque dijo, bueno, voy a ver qué se repite, de la mañana emite algo, del mediodía emite algo, y todos los días va cambiando. ¿Contra quién es la reacción? Contra la investigadora que estaba tratando las hojas. ¿Está? Nunca olvidemos que cuando le arrancamos una hoja, ella va a responder. Ahora, esto dedicado a Emilio. Emilio me pidió que hablara un poco más de esto de los alérgenos, porque muchas veces se habla de los aceites esenciales y no se habla de los alérgenos. Se hace el perfume si no se habla de los alérgenos. ¿Ah? Esto es la reglamentación europea. Hay 80 compuestos que están limitados en los cosméticos. ¿Tá? Se lo dejé acá, esta presentación la van a tener. Hay algunos, los de compuestos, por esto es un corolario, hago un paréntesis. Los compuestos que son para
digamos, para llevarlo como los perfumes, limón, perfumes, cremas, lociones, tienen que estar a 10 ppm. Esto es alérgeno. Esa debe ser la concentración máxima. Los compuestos para shampoos, jabones, geles de ducha tienen que estar a 100 ppm. Esta es la reglamentación europea. Desgraciadamente, no conozco la reglamentación argentina, pero en Uruguay no hay nada. ¿No? Nadie está hablando de alérgenos en perfume. Nadie está hablando de alérgenos en aceites esenciales. Y hace el efecto. Y dice acá que los preáptenos y los proáptenos deben tratarse como equivalentes a los alérgenos. O sea, todo aquello que pueda activarse en la piel, lo tengo que tener en cuenta. Esto pasó, yo en el postdoctorado en Italia me deparé por primera vez con este tema. Desarrollamos un método para la identificación de alérgenos en perfume. Y me deparé con esto. Estas son las concentraciones de dos perfumes. Esto está en partes por millón, 15.000, 6.000, 1.140. Yo decía, pero no es 100 el límite. Y eran perfumes que se compraban. ¿Sí? El tema es que no había fiscalización. Corría el año 2018. Después la Unión Europea se puso más estricta. ¿Tá? Y ahí, acá estoy mostrándoles dos análisis de aceites esenciales. El otro día le comentaba Emilio. ¿Quién cree que identificar compuestos en aceites esenciales es difícil y no lo ha hecho? Ahora, te quiero ver identificar compuestos. ¿Por qué? La mayor parte de los compuestos son sintéticos y no están en la base de datos. No están en la biblioteca de datos, ninguna que quieran. O sea, la mayor parte de los compuestos de un perfume uno no los puede identificar porque son secretos. Son químicamente, digamos, patentados. ¿Bien? O secretos, industriales. Y la mayor parte de los compuestos están. Y entonces, cuando estaba en Italia, me deparé por primera vez de esto y quise unir las dos cosas. Las plantas más los alérgenos volátiles. Y ahí fui a un ejemplo que es terriblemente complicado en Uruguay. Que ustedes los tienen también. Ahí traíamos mucho oído. En el Uruguay se le llama aruera, el árbol de la mala sombra. Dicen, no solo eso, le dicen el mal encarnado en árbol. Dicen que la historia que se cuenta en Uruguay, leyenda que un indígena sintió rechazo de un hombre y por eso ahora le causa mal a los hombres. Hay toda prácticamente una mitología asociada con esto, pero miren esto, yo traje fuentes folclóricas. ¿No? Los efluvios de dicho árbol producen una especie de alergia, dañando a las personas que se tienen bajo sus ramas. El mal de la aruera ha causado muerte. Después me dice Granada, con solo pasar debajo de ella y solo acercarse las enfermas de un modo alarmante. ¿Bien? Dice Butón, la emanación de una sustancia producida por este vegetal en horas de mucho calor. Los jardineros aseguran haber visto salir humo. ¿Bien? Le traje acá la definición de fluvio. Se llama emisión de partículas sutilísimas. ¿Y qué serán estas partículas sutilísimas? Pero ya lo pueden ir sabiendo. ¿Ah, ¿la conocen? Por suerte tengo a María Inés, gran colega de todas las horas. Vine con esto. María Inés, además de ser San Cayetano, como la conocen por acá, nunca dice que no a una propuesta de trabajo. Le dije, María Inés, tengo este asunto. ¿Querés? Vamos. Como siempre. María Inés le encontró los tricomas glandulares, poquitos. ¿Tá? Y estaban en la superficie de la hoja. ¿Tá? Dan con el sudan y con el NADE dan positivo, significa que ahí adentro hay terpenos, hay lípidos, por lo cual hay volátiles también. Y le hicimos el paneo químico, la reventamos la planta, hicimos todo. No solo esto, no solo el paneo, sino principalmente esto, microextracción de papel. ¿Ah? Recuerden, el aceite esencial no es lo mismo que la planta está emitiendo. Pero no solo eso, le llegamos a hacer
Esto, extracción en fase sólida utilizando enzimas. ¿Por qué? Porque no es solo lo que la planta está emitiendo en este momento, sino lo que podría llegar a emitir. Entonces, usando esta técnica, usando una enzima, yo puedo romper a la molécula, puedo romper a los glicósidos y ver cuáles se pueden liberar en el futuro. ¿Ah? Hicimos análisis convencional en antiselectivo que se masa, detectamos más de 100 componentes, no viene el caso, la técnica, pero acá son diferentes columnas cromatográficas. Más de 26 compuestos estaban citados como inductores de alergia. Si tenemos en cuenta los enantiómeros, que lo vimos, hicimos el análisis de enantiómeros, porque si yo veo el limoneno, les dije es un compuesto, es un preápteno, voy a ver si están los dos limonenos, sí están los dos limonenos, y así con los otros gigales. Llegamos a un total de 36 compuestos que la planta estaba emitiendo. ¿Tá? Y este caso es el hidrodestilado, pero no solo en este. Directamente haciendo el muestreo con microextracción en fase sólida. O sea, no son artefactos. La planta realmente lo está emitiendo. Y bueno, llegamos a la permeación in vitro. ¿Qué es esto? Esto se llama celda de Franz. La celda de Franz tiene un compartimento donador y un compartimento receptor. En el compartimento donador le colocamos, para simplificar, como sabíamos que la composición de los alérgenos era la misma de los volátiles que el aceite esencial, en ese caso los alérgenos se mantenían, le colocamos aceite esencial. Y vimos el permeado, o sea, lo que permeaba a través de una abeja de cerdo. Y se la llevaron puesta. Pasaron todo. Pero lo que fue interesante es que permearon no igual que el aceite esencial. Los compuestos mayoritarios del aceite esencial no permeaban tanto como hubo algunos que eran minoritarios. Y el que más permeaba, eucaliptoide. ¿Okay? Reportado como alérgeno. ¿No? Reportado. Estos resultados todavía no han sido publicados, pero pasaron en todas partes. Perdón, ¿y qué le pasó al chanchito? El chanchito le echó orejita. Se quedó sin orejas. Por eso, esa parte de todo. Claro, Bien. llegando, Me interesa lo puedo decir. para hacer una defensa. Está muy bien. No todo chancho partido. Entonces, esta fue una demostración de que los compuestos alérgenos pasaban la piel. Este trabajo lo estamos todavía masticando, bien, y lo vamos a publicar tan pronto como podamos. Bueno, esta es la última transparencia, y después quedo abierto a preguntas. La reflexión final es: no nos separemos más de las plantas. Nosotros somos parte del mismo ecosistema. Una cosa que se ha visto, que cuanto más las personas nos volvemos globalizadas, más alerta se tiene la planta. ¿Bien? Se ha visto con otros compuestos, que son las acetilterpelatonas, que cuando la población, esto se vio en China, cuando las poblaciones toman TEX con acetilterpelatona desde pequeños, después no desarrollan alergia a ello. ¿Bien? Ahora, si nosotros tenemos, desde chicos nos acostumbramos a estar en ambientes, seguramente nuestras redes naturales, seguramente nuestra reacción a las plantas a la alergia o femenina. Entonces, nunca olvidemos que somos también parte de este ecosistema. Bien. Ahí termina mi contacto. Muchas gracias.